Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del megacurso SEO Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com y yo soy Fernando Martín y en este capítulo vamos a empezar y vamos a aprender un poquito sobre uno de los puntos más importantes de nuestro proceso o de cualquier proceso de posicionamiento web, que son las palabras clave. Vamos a empezar a descubrir las palabras claves que nos van a ayudar a posicionarnos o con nuestra página web en cualquier buscador. En este caso, como ya sabéis, nos vamos a centrar en Google. Bien, lo más fundamental que hay en nuestro proceso de posicionamiento web son las palabras clave. También las vamos a llamar keywords, que es la traducción de palabras clave. Y además, cuando escuchéis keywords, ya sabréis que estamos hablando de palabras claves. Eso es muy importante para que no nos perdamos. Bien, ¿qué son las palabras clave? O las keywords. Bueno, pues son aquellas que, digamos, el buscador encuentra en nuestra página web y que le ayudan a clasificarnos, y por supuesto son aquellas que utilizan nuestros usuarios en el buscador para encontrar nuestros productos o servicios. En definitiva, cuando yo entro en Google y busco algo, utilizo una palabra clave, ¿vale? Esto es un aspecto fundamental en nuestro proceso de posicionamiento, ¿vale? Que tengamos nuestras palabras claves bien claras en este proceso. Esa es la idea. Nuestra lista de keywords ideal, obviamente, es aquella que van a usar nuestros clientes potenciales, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, cuando alguien hace una búsqueda y esa búsqueda contiene nuestros productos o nuestros servicios o aquello por lo que nos queremos posicionar, esa es la lista ideal de nuestras palabras clave. Por ejemplo, si tenemos un blog de recetas y nuestro blog de recetas tiene una sección de recetas de huevos, aquí tenéis una lista de palabras clave ideales por las que posicionarnos, ¿de acuerdo? Además, hemos utilizado la función autocompletar de Google para coger ideas y luego vamos a hacer un ejemplito para que veáis cómo utilizar esta herramientita, que está muy bien y que nos va a dar un montón de ideas para palabras clave. Bien, continuamos. Además de ayudar nuestras palabras clave a que se encuentre nuestro contenido en Internet, también ayudan, bueno, de hecho es fundamental para que los buscadores puedan clasificar nuestra web, identificar nuestro contenido y saber dónde tiene que mostrarnos. Para que nos hagamos una idea, nuestra página web en realidad es un documento con un montón de líneas de código, ¿vale? Donde el motor de búsqueda de Google, en este caso, rastrea y va a encontrar ciertas keywords, ciertas palabras clave que le van a dar pistas, ¿vale? Y así el motor, porque no deja de ser un robot, va a determinar o va a conocer sobre qué es nuestra página web, de qué trata. De hecho, es la única manera que ese robot de Google puede saber sobre qué va nuestra página web. De esa manera va luego a hacer, digamos, una comprobación para cuando alguien busca algo que pueda encontrar ese algo. Y ese es el trabajo que hace Google. No os preocupéis por esto, luego lo vamos a explicar de una manera un poquillo más técnica en otro capítulo. De manera que la idea es la siguiente: si organizamos bien nuestra página web y nuestras palabras clave, vamos a ayudar no solo a los usuarios a que nos encuentren, sino que ayudaremos al buscador para que nos clasifique mejor, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que sepamos cuáles son nuestras palabras clave, cuál es la lista ideal de nuestras palabras clave. Bien, ahora llegamos a algo que todos vamos a hacer tarde o temprano en nuestro proceso de SEO, y es encontrar nuestras palabras clave, nuestras keywords, las mejores, por supuesto, ¿vale? Bien, os voy a dar 3 fórmulas muy sencillas, ¿vale? Para que encontremos nuestras palabras clave. Probablemente ya todos tenéis idea de cuáles serían las palabras clave ideales, pero bueno, de todas maneras lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda un poquito más concreta para encontrar no solo las palabras clave, sino la demanda de cada palabra, ¿vale? Bien, la primera parte es obviamente la más sencilla y en la que normalmente suele hacer todo el mundo. Nos ponemos en la piel de nuestro cliente potencial
o de nuestro usuario y vamos a descubrir cómo busca, ¿vale? Y cómo o qué palabras utiliza o qué combinación de palabras utilizaría para encontrar nuestros productos o nuestros servicios o encontrarnos a nosotros directamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, además, hay gente que escribe o busca de una manera y hay gente que utiliza otra. Por eso es muy importante que tengamos nuestra lista de palabras clave. Os pongo un ejemplo aquí de un despacho de abogados, cómo una persona puede buscar de diferente manera lo mismo. Entonces, aquí podéis ver en el ejemplo que alguien puede buscar despacho de abogados. También alguien puede buscar simplemente abogados en Madrid. También alguien puede buscar abogados laboralistas en Madrid. También abogados para juicio laboral y también alguien puede buscar directamente abogados o bufete de abogados especialistas en derecho laboral. Para que veáis las diferentes maneras o la diferente combinación de palabras o frases que se pueden utilizar para buscar lo mismo, digamos. Hay palabras clave, como veis, la primera, despacho de abogados, más genérica. También hay palabras clave, como por ejemplo, que nos da una pista, por ejemplo, de localización, que es abogados en Madrid, pero sigue siendo una palabra bastante genérica. Y luego ya tenemos las demás que ya no son tan genéricas porque ya nos está diciendo que está buscando abogados laboralistas. Es decir, están buscando un perfil un poco más concreto. Bien, lo ideal sería que nosotros, si fuéramos un despacho de abogados o en Madrid, pudiéramos salir por cada una de estas palabras clave, obviamente, pero nosotros vamos a buscar las palabras claves ideales y de eso se trata y por eso estamos aquí. No solo las palabras clave ideales, a la hora de hacer un proceso de SEO, lo que vamos a intentar es encontrar las palabras clave por las que nos podamos posicionar de manera más sencilla y sin tanta competencia. Por lo tanto, yo en este ejemplo, ¿vale? Lo que haría sería intentar posicionarme por las 3 últimas, porque las 2 de arriba, despacho de abogado y abogado de Madrid, probablemente sean muy complicados por la competencia. No obstante, yo me decantaría por las 3 últimas, no solo porque no voy a tener tanta competencia, sino porque además es probable que sean clientes muchísimo mejores, ya que están buscando algo muy concreto. Cuando una palabra clave contiene más de 4 palabras, se dice que es una palabra clave con un alto potencial, porque el cliente sabe mejor lo que está buscando. Así que la primera parte para encontrar nuestras mejores keywords es ponernos en la piel de nuestro cliente y descubrir cómo busca, ¿vale? Así que eso es la primera parte. Luego tenemos herramientas, ¿vale? Que ahora vamos a empezar a ver cada una de ellas. Tenemos varias herramientas, existen varias herramientas por las que nos van a ayudar a encontrar palabras clave, porque aunque nosotros tengamos claro cuáles son algunas palabras clave, no sabemos todas las que utilizan nuestros clientes potenciales. De hecho, cada día se busca de manera diferente y si descubrimos algunas palabras que a nosotros no se nos ha ocurrido, podemos, digamos, tener la suerte de que esas palabras conviertan muy bien. Existen varias herramientas y aquí vamos a ver varias de ellas. Vamos a empezar por la Keyword Planner de AdWords, ¿vale? Esa es una herramienta de Google que nos va a decir, que nos va a dar un montón de información de palabras clave. Ahora vamos a utilizarla y ya veréis que es probablemente la herramienta que más vais a utilizar, porque además es gratuita. Luego también podemos ver un poquito sobre SEMrush. Es una herramienta muy potente, muy interesante. También vamos a verla por encima. La única pega que tiene esta herramienta es que no es gratuita, es de pago, pero nos podemos dar de alta y obtener un periodo gratuito de prueba que es muy interesante y también nos va a dar un montón de información, sobre todo sobre palabras clave e ideas de palabras clave, que es lo que se trata de encontrar aquí. Luego vamos a ver Google Trends, que es súper interesante y también nos va a dar un montón de pistas, no tanto de palabras clave, pero sí, por ejemplo, de tendencias de búsqueda en el tiempo y nos va a decir un montón de información muy chula. Luego vamos a utilizarla. Y por último, también tenemos las herramientas de Webmaster de Google, que se llama Webmaster Tools y Analytics. Bien, estas dos, de momento aquí no las vamos a utilizar, las vamos a ver en capítulos más adelante, pero sí que os digo que estas herramientas no nos van a servir a lo mejor para encontrar palabras clave
como tal, como nuevas palabras clave, pero sí nos van a dar pistas de cómo están buscando nuestros clientes, lo cual significa que sí nos van a dar ideas de palabras clave. Pero para empezar nuestro proceso, es decir, para empezar nuestro SEO, necesitamos una lista de palabras clave desde ahora. Con Webmaster Tools y Analytics, ¿vale? Lo que nos van a dar es, en el tiempo, cuando ya estemos funcionando, cuando nuestra página web esté funcionando, nos va a decir qué palabras utilizan nuestros clientes y cómo nos encuentran. Entonces nosotros vamos a tomar decisiones con esa información. En definitiva vamos a ver estas tres, vamos a ver Keyword Planner de AdWords, vamos a ver SEMrush y vamos a ver Google Trends. Así que vamos a empezar con Keyword Planner de AdWords. Bien, ya estamos aquí en Internet, vamos a ver cómo funciona la Keyword Planner de AdWords para encontrar nuestras palabras clave. Bien, ya sabéis que para utilizar cualquiera de las herramientas que tiene Google necesitamos una cuenta de Google. Y lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es que, como vamos a utilizar la herramienta de Google AdWords, quiero que veáis un poco de qué estamos hablando. Bien, la herramienta de Google AdWords es la herramienta publicitaria de Google. Es la que nos permite poner anuncios justo en la parte de arriba, ¿vale? Son los anuncios de pago, los anuncios clasificados de Google. Por ejemplo, aquí tenéis una palabra clave. Muy interesante. Pero bueno, simplemente que veáis que vamos a utilizar esta herramienta que se llama Google AdWords y que obviamente no la vamos a utilizar para poner anuncios, sino que vamos a utilizar, aquí nos habla un poquito de las ventajas, cómo funciona. Si queréis más información, pues ponéis Google AdWords y lo veis. Pero lo que vamos a hacer nosotros es acceder a nuestra cuenta de Google AdWords simplemente para utilizar una herramienta que hay dentro que se llama la herramienta de palabras clave o la Keyword Planner de Google o de AdWords. ¿De acuerdo? Entonces, no os preocupéis, vamos a crearnos una cuenta de AdWords porque es totalmente gratuita, no es necesario que paguéis absolutamente nada, simplemente para utilizar esta herramienta. Como ya tenemos una cuenta, ¿de acuerdo? Ya tenemos una cuenta, podemos acceder directamente a AdWords y nos va a dar acceso, ¿vale? Nos va a hacer algunas preguntitas, nosotros rellenamos los campos y vamos a entrar directamente a AdWords. Y una vez que entremos en AdWords vamos a acceder, ¿de acuerdo?, a donde yo os voy a contar ahora. De manera que vamos a acceder a AdWords. Os he enseñado esto para que tengáis en cuenta que necesitamos una cuenta, ¿vale? Para todo lo que sea utilidades de Google. Así que yo voy a entrar directamente en AdWords con la mía, ¿vale? Porque yo ya tengo una cuenta. Aquí veis mi careto. Y accedemos. Simplemente quiero enseñaros cómo funciona. Bien, una vez que estamos dentro de nuestra cuenta de Google AdWords, yo tengo una cuenta multicliente, pero bueno, voy a entrar a través de cualquier cliente para que veáis a dónde tenemos que ir. Esto vamos a quitarlo. Siempre nos está ofreciendo información. Cada vez que tenemos algún servicio de Google, Google nos ofrece información útil. Eso es muy interesante, siempre echar un vistazo. En definitiva, estamos dentro de Google AdWords, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Herramientas. Y aquí vais a ver que tenemos una que se llama Planificador de palabras clave. Pues aquí es donde nos vamos a dirigir para empezar a investigar nuestras palabras clave. Vais a ver que esta herramienta es muy completa, tiene un montón de cosas y Google la está cambiando constantemente para que sea, digamos, de lo más usable posible. De manera que te pregunta, ¿dónde nos gustaría empezar? Pues encontrar palabras clave nuevas o planificar el presupuesto. En nuestro caso, esto no lo vamos a ver, simplemente vamos a buscar o vamos a encontrar palabras claves nuevas, ¿vale? Podemos hacerlo nuevas mediante una frase, un sitio web o una categoría, que esta es la manera más interesante, o multiplicar la lista de palabras clave para obtener ideas nuevas. Esto no lo vamos a utilizar de momento, porque para eso necesitaríamos tener ya una lista de palabras clave. Así que en definitiva lo que vamos a hacer es buscar palabras clave nuevas mediante una frase o un sitio web, eso también lo vamos a ver,
Porque no solo vamos a encontrar palabras clave o ideas de palabras clave encontrando o escribiendo una idea o una palabra o una frase, sino que también podemos poner una página web cualquiera, incluso de nuestra competencia, y vamos a ver también un listado de palabras clave, lo cual es muy interesante en el caso de que no tengamos ni idea, no tenemos ni idea de qué palabras clave utilizar. Pues para eso también existe el planificador de palabras clave. Vamos a coger una página web de nuestro competidor, de nuestra competencia, y vamos a poner aquí la URL y nos va a dar un montón de ideas de las palabras clave que utiliza esa página web para posicionarse y también para hacer publicidad en Google, lo cual es estupendo. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este cuadrito, ¿vale?, es introducir una o varias palabras clave por las que nos queramos de alguna manera encontrar ideas y palabras clave. Es decir, aquí lo que nos va a decir Google es, vale, tú me escribes, por ejemplo, aquí abogados, y yo te voy a decir lo que escribe la gente en Google con esa palabra clave, lo cual nos va a dar un montón de ideas. Luego también podemos escribir nuestra página de destino, por ejemplo. Incluso también nos da la opción de que pongamos búsqueda por categorías, pero bueno, esto yo de momento no lo voy a tocar. También nos va a dar segmentación, es decir, dime las palabras clave o ideas de palabras clave relacionadas con este término en ciertos sitios, lo cual también es estupendo. Yo esto ahora mismo lo tengo aquí porque en este cliente estoy trabajando en Málaga, pero lo voy a eliminar para que tengamos muchas más opciones y me diga pues en toda la ubicación en español y obviamente a través de Google, ¿vale? Solo en Google, porque Google también tiene socios de búsqueda, pero solo en Google. Palabras clave negativas de momento no lo utilizamos, no vamos a tocar nada de esto, nada de filtros y nos va también a mostrar los periodos, muy importante, de manera que si ahora mismo escribimos aquí abogados y le damos a obtener ideas, muy bien, aquí tenemos el resultado. Vemos la tendencia en el volumen de búsqueda, que no es ni más ni menos que el volumen de búsqueda de esa palabra en concreto durante el año, ¿vale? Todos los meses del año vemos el volumen de búsqueda. Nos identifica, por ejemplo, que marzo es un mes, digamos en este caso, donde más volumen de búsquedas hay en este tipo, en esta palabra clave. Pero bueno, vamos viendo aquí abajo. Siempre aquí podemos cambiar nuestra palabra clave para obtener ideas o modificar la búsqueda, ¿vale? Bien, la palabra clave abogado solo vemos que tiene un promedio de búsquedas mensuales de 33.000, la competencia alta y la puja seguridad. Esto es para el tema de pagos. Bien, esto que estamos viendo son ideas, así que vamos hacia abajo y vamos a empezar a ver más ideas. Por ejemplo, o palabras claves que no pueden venir bien: despacho de abogados, despacho abogados, y aquí vamos viendo el promedio de búsquedas, que esto nos va a dar, obviamente, hay 480 búsquedas mensuales de esta palabra. Y por supuesto vemos la competencia. Aquí nos pone baja, alta, alta, media, baja, que esto también es muy interesante a la hora de que necesitemos una palabra clave que podamos o por la que nos podamos de alguna manera posicionar. Por ejemplo, web abogados, colegio de abogados, en este caso no nos interesa si somos un despacho de abogados. Página web de abogados, teléfono del colegio de abogados, colegio. Aquí veis que tenemos cantidad de palabras clave. Si yo quiero filtrar un poquito más y en vez de utilizar la palabra abogados, cojo esta, la copio y la pego aquí y le digo obtener ideas, pues me va a dar más ideas sobre esta palabra en concreto y palabras relacionadas, aunque en este caso me está enseñando las mismas. Pero bueno, en definitiva, con esta herramienta lo que podemos hacer es alucinante, porque podemos encontrar un montón de ideas de palabras clave que no se nos habían ocurrido, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, otra palabra. Por ejemplo, vamos a poner zapatos. Le damos a Enter. Y fijaos cómo cambia la tendencia. También podemos ver diferentes tendencias, ¿vale? Diferentes tendencias en búsquedas móviles, por ubicación, por dispositivo, ¿vale? No quiero liaros ahora, pero simplemente
que digamos que aquí tenemos la tendencia de búsquedas mensuales de esa palabra que acabo de escribir arriba en Google. Y mirad, aquí tenemos ya más ideas de palabras clave y además la podemos ordenar como queramos, por competencia, por volumen de búsquedas, por lo que queramos. Bien, zapatos de mujer vemos que es otra palabra clave, con una competencia media. Zapatos mujer, zapatos calzado, zapatos de moda, zapatos online, zapatos baratos, zapatos de tacón, en fin, veis que zapatos novia, veis que tenemos cantidad de ideas y lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente pues escoger las palabras clave que mejor nos vayan a servir para nuestra estrategia de marketing o de posicionamiento y comprobar la tendencia temporal de cada palabra, muy importante también, y sobre todo el volumen de búsqueda y la competencia. De esa manera vamos a ver si va a ser más fácil o más difícil nuestro posicionamiento, pero en definitiva aquí es donde vamos a encontrar las palabras clave. Y ahora vamos a ver cómo podíamos, por ejemplo, mirar las palabras clave que utilizan nuestra competencia. Vamos a seguir con el ejemplo de abogados, por ejemplo, vamos a internet y vamos a buscar, por ejemplo, abogados en Madrid. Bien, y vamos a escoger algunas de estas que están haciendo publicidad en Google. Vamos a coger esta, por ejemplo, Elías Muñoz Abogados. Lo único que tenemos que hacer es copiar esta dirección web, control C, nos venimos aquí, le damos a modificar búsqueda y en vez de buscar con una palabra clave como producto, vamos a poner la página web aquí. Le damos a obtener ideas. Y nos va a dar bastantes ideas. Vemos que incluso nos la da por grupos, lo cual es muy interesante. Fijaos, tenemos un grupo de 7 palabras clave, abogado penalista, que si le damos nos lo muestra, abogados penalistas, penales, penal, penalistas, ¿qué es un abogado penalista? Es decir, que nos va a dar muchísima información. Divorcio, abogados, abogado mercantil, abogado familia, 11 palabras clave, de manera que nos la agrupa, nos puede agrupar las palabras clave, lo cual es muy interesante, para no solo para no espiar, sino descubrir muchas palabras clave que a la hora de nuestro SEO, nuestro posicionamiento, pues también sepamos que es muy importante clasificar la información y no intentar posicionarnos por un conjunto de palabras clave que no sean de alguna manera de un mismo tipo, ¿no? Así que fijaos todo lo que podemos sacar tan solo poniendo la web o una de las webs o varias, podemos inspeccionar todas las webs de nuestra competencia con esta herramienta. De manera que fijaos lo fácil que es. Yo solamente tengo que escribir aquí o bien la palabra clave por la que quiero encontrar ideas, o bien la página web de nuestra competencia y vamos a pues descubrir un montón de palabras clave y un montón de información de la competencia y de el volumen de búsquedas y de las tendencias que nos va a venir súper bien a la hora de nuestro proceso de posicionamiento. De manera que a partir de ahora ya sabéis cómo utilizar esta herramienta, poneros en marcha. Luego como ejercicio os vamos a poner para que os creéis una cuenta de Google AdWords y utilizáis esta herramienta, que además la vais a utilizar constantemente en vuestro proceso de posicionamiento en buscadores. Así que echadle un vistazo, utilizar siempre la segmentación como más os convenga. Aquí tenéis esta barrita a la izquierda que, por cierto, podéis eliminar cuando queráis para no tener demasiada información. Y, por supuesto, otra cosa muy importante que no os he dicho es que nosotros podemos quitar y poner columnas a la hora de buscar. Es decir, yo no quiero ver la competencia, pues rápidamente la elimino. Tampoco quiero ver la puja sugerida porque en este caso lo que quiero es simplemente buscar palabras clave y el volumen de búsqueda. Pues ajusto las columnas y solo veo esto, ¿de acuerdo?
Este informe también me lo puedo descargar y lo puedo tener en mi ordenador en un Excel o en un fichero CSV o como más me interese para pues pasárselo a mi departamento de marketing o al que tenga que hacer el trabajo o simplemente para imprimirlo y estudiarlo. De manera que, ya os digo, echarle un vistazo a esta herramienta es muy muy potente, es la que hemos utilizado casi todos los que hemos empezado con el SEO. Antes esta herramienta era accesible directamente desde internet, no era necesario tener una cuenta de AdWords, ahora sí, pero ya os digo, la cuenta de AdWords es gratuita, eso lo único que tenéis que hacer es daros de alta y él con vuestra cuenta de Google os va a, de alguna manera, indexar vuestra cuenta de AdWords y ya podéis empezar a trabajar con la herramienta de palabras clave. Así que vamos a volver y vamos a hablar del siguiente modo de encontrar palabras clave o de la siguiente herramienta. Continuamos entonces. Muy bien, la siguiente de la lista, la siguiente herramienta que podemos utilizar para encontrar ideas de palabras clave es una llamada SEMrush, que es una herramienta muy muy potente, ¿vale? Para cualquier tipo de marketing online. De hecho la tenemos aquí. Si escribimos SEMrush en Google, vamos a tenerla aquí. Vamos a entrar para que veáis un poco en qué consiste esta herramienta. Es una herramienta para los profesionales de marketing online, pero también se puede utilizar para encontrar ideas y palabras clave. Esta herramienta, como os he comentado antes, no es gratuita, ¿de acuerdo? Lo cual nos deja un poco pues fuera de juego, en el sentido de que tenemos que pagar por encontrar nuestras palabras clave. Pero creedme si os digo que es una herramienta muy muy potente y que os puede dar muchísima información, por ejemplo, de vuestra competencia. Ya es cuestión de que vosotros estéis metidos de lleno en vuestro proceso de posicionamiento o incluso de marketing online, que podáis echarle un vistazo a esta herramienta. No obstante, lo bueno que tiene esta herramienta es que podemos acceder gratuitamente, es decir, tenemos el registro, nos permite que nos registremos gratis y podamos probarla durante un periodo que me parece que tienes aproximadamente 10 informes o 10 búsquedas gratuitas, con lo cual puedes utilizar la herramienta gratis durante un tiempo. Lo que os quería enseñar es cómo podemos encontrar palabras clave con esta herramienta, que esta herramienta tiene información detallada de muchísimas cosas, pero solo vamos a utilizar utilizar el listado de palabras clave. Vamos a entrar con nuestro correo, hay que darse de alta, luego os voy a dar la dirección para que entréis, para que podáis dar de alta y veáis, vosotros mismos utilicéis esta herramienta. Veis que tenemos ya aquí, una vez que entramos, tenemos el panel y es tan simple como elegir, obviamente, el país donde vamos a consultar, en este caso es google.es, y vamos a hacer una consulta, por ejemplo, de una palabra clave. Como hemos visto antes, por ejemplo, abogados. Vamos a ver qué nos dice SEMrush con esta palabra clave. Bien, nos muestra, por ejemplo, también un informe de tendencia, ¿de acuerdo? Y nos da, por ejemplo, un resultado global o total del volumen de búsquedas orgánico. ¿Recordáis lo que era orgánico? Natural, ¿vale? Bien, cantidad de resultados y el volumen de búsqueda. Luego también nos da mucha información de la publicidad de pago, pero bueno, en este caso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es esto, es decir, nos da informes de palabras clave. Aquí está en inglés porque esta herramienta obviamente no está hecha en español, pero algunas cosas sí se pueden ver en español. Pero que sepáis que cuando estamos hablando de phrase match keywords, pues está hablando de palabras clave que coinciden con la búsqueda que nosotros hemos escrito. Y luego tenemos aquí related keywords, que es palabras clave relacionadas, en este caso ideas. ¿De acuerdo? Entonces nos da aquí el volumen de búsquedas por volumen, también nos da la información del coste por clic y nos da información del resultado, de hecho que lo podemos ver en vivo, el resultado en dónde está en los resultados de búsqueda de Google. Ya vemos las palabras aquí, Colegio de Abogados de Madrid, el que mayor volumen tiene, abogados
como palabra solo, colegio de abogados, abogado de Madrid. Bien, aquí tenemos dos botoncitos. ¿Veis? View Full Report. Bueno, tenemos aquí obviamente más información, vemos los resultados orgánicos, que es lo que podemos consultar obviamente en Google, y también vemos el resultado de los anuncios clasificados de Google. Esto ahora mismo no nos interesa. Nos interesa esto, nos interesa ver las palabras clave. Si le damos a View Full Report, nos va a mostrar un montón más de palabras clave. Fijaos, aquí ya tenemos el informe completo de palabras clave, que podemos exportar y bajárnoslo, pero básicamente con esto tenemos un montón de ideas de todas las palabras clave que nos pueden venir bien. Y no solo eso, tenemos el volumen de búsqueda, tenemos el volumen de páginas en los resultados, tenemos las tendencias. Si no sabemos lo que estamos viendo, pues ponemos aquí el ratón y nos va a dar información, ¿vale? El coste por clic en este caso no nos sirve de mucho, ni la competencia del anunciante, porque obviamente no lo estamos utilizando para hacer anuncios, sino para encontrar ideas de palabras clave. Pero fijaos lo fácil que es aquí encontrar ideas. Incluso también lo que podemos hacer, bien, escribimos aquí igual que hemos hecho en el Keyword Planner de AdWords, en la web de por ejemplo, nuestro competidor más cercano, pues también vamos a ver un montón de información y de palabras clave que utiliza nuestro competidor, lo cual también es muy muy interesante. Y además nos da un montón más de información de nuestro competidor, que por ejemplo la herramienta de Google. Nos da información de su ranking orgánico, nos da información de su publicidad de pago, nos da también información de sus backlinks, es decir, de las páginas web que le apuntan a él, que también nos puede dar eso mucha información para nosotros, en el caso de que sea nuestra competencia, saber qué páginas están de alguna manera apuntando con enlaces hacia mi competencia, lo cual es muy interesante. También nos da varios gráficos muy interesantes y muy chulos, que en un pequeño vistazo podemos ver, por ejemplo, el tráfico orgánico y el tráfico de pago, y obviamente la tendencia en el tiempo. Fijaos, en enero ha habido aquí un salto de tráfico de pago, que es probablemente cuando a ellos les baja el tráfico normal, orgánico, tienen que hacer tráfico de pago. En fin, es una información muy muy interesante de lo que hace nuestra competencia. Y luego también tenemos la opción de ver, obviamente, las palabras clave, ¿de acuerdo? Las palabras clave que tiene nuestro competidor. Y luego también los competidores correspondientes de nuestro competidor. Por lo tanto, también serán nuestros competidores. Bien, esta es la lista de palabras clave. Si le damos a View Full Report, pues aquí es donde vamos a ver pues mucha información de las palabras clave. Fijaos que tiene nuestro competidor número 1. No sé por qué está aquí la palabra clave hipoteca, pero bueno, fijaos las palabras clave que utiliza en las búsquedas o en las posiciones orgánicas y naturales de Google. Estas son las palabras clave por las que aparece nuestro competidor. Y aquí tenemos todas las ideas que necesitamos para nuestras palabras clave. Y obviamente tenemos que mirar aquí la cantidad de resultados de búsquedas y la tendencia, y sobre todo el volumen. Aquí también tenemos la URL en cuestión para echar un vistazo y comprobar por qué esta URL en concreto está optimizada para esta palabra clave. También vamos a aprender más adelante, obviamente, todo esto en el Google, no en los resultados de Google, sino en el on-page, en el SEO on-page. Vamos a aprender un montón a clasificar nuestra web con las correspondientes palabras clave. Optimizarla, diría yo que es la palabra correcta. Fijaos, abogado 24 horas, abogado laboralista gratis, Madrid. Esta palabra clave probablemente no te interese porque tiene la palabra gratis, pero bueno, también tiene un volumen de búsqueda y tiene más cositas. Despacho abogado en Madrid, etcétera. Un montón de palabras clave que nos van a dar ideas sobre nuestro
nuestra posible listado de palabras clave. Como veis, esta herramienta es muy potente y os animo a que la probéis porque vais a tener un periodo de prueba de aproximadamente 15 días en el que la podéis utilizar totalmente gratis y le podéis sacar muchísimo partido para encontrar vuestras palabras clave. Así que os recomiendo que la utilicéis. Bien, seguimos aquí en SEMrush y como os había dicho antes, hay una manera en la que podéis daros de alta aquí en SEMrush para obtener el periodo de prueba gratuito. Y se trata de ni más ni menos que escribáis aquí arriba en la URL es.semrush.com/sem y desde aquí nos podemos unir gratis con nuestro correo y una contraseña y nos van a dar un periodo de prueba gratuito para que probemos la herramienta y ahí es donde podéis utilizarla para encontrar vuestras palabras clave. Y ya veréis que vais a disfrutar un montón con esta herramienta porque tiene muchísima información, no solo de palabras clave, sino de la competencia. Sacarle el máximo partido posible y si luego os gusta, que seguro que sí, podéis elegir cualquiera de los planes que tiene varios con diferentes precios y podéis continuar utilizándola todo el tiempo que queráis. La verdad es que para tener un buen proceso de marketing online esta herramienta es muy interesante. Así que os dejo para que la probéis y continuamos viendo más herramientas de palabras clave, que es lo que nos interesa. Bien, y llegamos a la herramienta de Google Trends, ¿vale? La herramienta de tendencias de Google. Para acceder a esta herramienta que estáis viendo aquí, lo único que tenemos que escribir es en Google Trends, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Accedemos aquí a Google Tendencias y vamos a utilizar una herramienta muy potente de Google. Ya sabéis que Google, digamos que obtiene toda la información de todas las búsquedas que se hacen todos los días en Google. Y con toda esa información que hace, bueno, pues hace varias cosas, entre ellas obtener tendencias. Estas tendencias nos van a dar un montón de información, sobre todo para que nuestras palabras clave sepamos cuándo y dónde se buscan más, lo cual es fantástico. Esta herramienta no nos va a dar ideas de palabras clave, pero sí nos va a decir cuándo nuestras palabras clave se están buscando más y dónde, lo cual es, pues imaginaros, es una herramienta súper útil. Por ejemplo, fijaos, aquí tenemos ya al entrar sin que nosotros hagamos ninguna búsqueda, nos está dando tendencias actuales de búsqueda en España. Luego también nos da búsquedas populares en España. También nos dice, bueno, nos da digamos un detalle de una tendencia que ahora vamos a ver cómo funciona, pero bueno, nos da un ejemplo de los dos cantantes como Justin Bieber y Miley Cyrus, nos dice las tendencias de búsqueda de estos dos artistas para que veáis en qué años se han buscado más o menos. Esta herramienta la vamos a ver ahora porque es muy interesante. También nos da tendencias de búsquedas en YouTube, también nos da tendencias de los más buscados, por ejemplo, futbolistas más buscados, interés mundial en alguna palabra o de algo en concreto. Es decir, esta herramienta nos va a dar una información muy interesante sobre nuestras palabras clave. Vamos a verlo con, por ejemplo, una comprobación de dos palabras clave para ver cuál de las dos, por ejemplo, tiene mayor tendencia o mayor, digamos, volumen de búsquedas. Si tenemos en nuestro caso pues unas palabras clave y no estamos seguros cuál de las dos debemos de utilizar para nuestro SEO, pues podemos utilizar Google Trends para saber cuál de las dos, ¿vale?, tiene, digamos, mayor volumen o la tendencia es mayor. Por ejemplo, le damos a explorar aquí. Bien, vamos a hacer una comparativa entre palabras clave. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a configurar, obviamente, la búsqueda. Todo el mundo o España mejor. Vamos a buscar la palabra clave, vamos a hacer una comprobación de palabras clave en, obviamente, nuestro país.
Así que ponemos en España. Luego vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, los últimos 12 meses. Todas las categorías y búsquedas en la web. Por ejemplo, tenemos pizza. Vamos a comparar la búsqueda pizza como por ejemplo con sushi. Vamos a hacer una comparativa de estas dos palabras y vemos que en los últimos 12 meses esta es la gráfica de búsquedas tanto de uno como de otro. Bien, si os dais cuenta, los picos de búsquedas son muy parecidos. En octubre, por ejemplo, fijaos, estamos en agosto, baja hasta el 31 de agosto, hay un bajón, fijaos qué curioso, pero no solo en pizza, en sushi también. Pasa que no lo puedo ver, correcto. Luego vemos que en diciembre sube otra vez, vuelve a bajar y luego vemos que hay un pico en marzo y luego vuelve a bajar. Es curioso, aquí podemos descubrir cómo nuestras palabras clave, pues, de alguna manera, tienen una tendencia en el tiempo. Y eso nos puede ayudar a tomar decisiones en nuestro marketing online. Otra cosa que nos puede dar, por ejemplo, esta herramienta, es que nos va a decir en qué ciudades o en qué regiones hay más volumen de búsqueda. Por ejemplo, aquí estamos viendo los resultados de pizza y aquí vamos a ver los de sushi. Si nos damos cuenta, fijaos, en Islas Baleares donde más sushi, digamos una manera, se demanda. Lo cual es pues una información muy importante. Luego estaría Cataluña, luego estaría Madrid, luego estaría Valencia, Asturias, Aragón, etcétera. Pero fijaos que la búsqueda de sushi es lo que más se busca en las Baleares, probablemente en Mallorca y en Ibiza. Pero bueno, es muy interesante. De manera que aquí podemos poner, y aquí obviamente podemos añadir, pues no sé, otro tipo de comida a domicilio, que podría ser, pues por ejemplo, un kebab. Fijaos, podemos añadir otra palabra clave. La tendencia, fijaos, es la misma, es curioso. La tendencia temporal, es decir, en el tiempo, pero curiosamente, obviamente hay menos búsqueda. Es decir, podemos encontrar tendencias para nuestros productos o nuestros servicios. Pizza, vamos a ver qué pasa con los kebab, es en La Rioja, Comunidad de Madrid. Nos da también la información súper valiosa de dónde, en qué comunidad se busca más. De manera que esta herramienta se le puede sacar muchísimo partido, muchísimo. Además es muy fácil de utilizar porque podemos comparar términos de búsqueda, podemos comparar ubicaciones y podemos comparar intervalos de tiempo. Yo normalmente la utilizo para comparar palabras clave. Y os voy a poner un ejemplo que a veces lo he hecho en otros cursos, que es muy chulo porque, fijaos, si yo tengo, por ejemplo, si yo borro, vamos a hacer una búsqueda nueva. Además es muy fácil, yo apunto aquí. Si yo escribo aquí trajes de gitana, mirad lo que pasa. Mirad qué tendencia. En los últimos 12 meses, o incluso lo puedo poner el año pasado, nos vamos a dar cuenta que en abril, no hace falta ser muy listo para saber que en abril es el tope. Desde finales de marzo hasta abril, que es la feria de abril, es donde más búsquedas hay de este tipo de palabra clave, ¿vale? Traje de gitana. En el caso de que seamos una tienda o tal, esto nos va a ayudar a que sepamos cuándo vamos a tener más búsquedas, que sepamos cuándo nuestra página va a tener más visitas. Esto es fundamental. Y fijaos, el interés geográfico es obvio, Andalucía, ¿no? Y si le damos por ciudad, ¿qué vamos a ver? Pues lo más obvio todavía, Córdoba, Sevilla y por último Madrid. Y luego también tenemos más ideas, es decir, tenemos trajes de flamenca, tenemos ideas relacionadas, búsquedas más, digamos, como sinónimos, que también nos pueden ayudar. Vestido de gitana, trajes de gitana. Si cogemos y decimos, bueno, tenemos trajes de gitana o trajes de flamenca, vamos a poner trajes de gitana y vamos a ver cuál es mejor. Trajes de flamenca. Y vamos a ver cuál es la que tiene más interés y tiene más búsqueda. Obviamente, si te das cuenta, traje de gitana ha pasado a
a ser inferior y nos damos cuenta que Traje de Flamenca tiene muchísimo más volumen de búsquedas, pero obviamente la periodicidad es la misma. De manera que, bueno, esta herramienta, pues la verdad que es un auténtico filón para encontrar tendencias y para encontrar ideas y mucha información acerca de nuestro negocio y de nuestros clientes, porque nos están diciendo cómo buscan, dónde y en qué periodo del tiempo. Imaginaos, podemos hacer esta misma búsqueda en el año 2014 y a ver cómo se buscaba en aquella época. Fijaos, había más búsquedas antes, por supuesto en abril había ahí un pico y luego vuelve a bajar. Vuelve a bajar. De manera que nosotros, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, que posicionar nuestra tienda de trajes de gitana, o tuviéramos un cliente que tiene que posicionar estos, tenemos que tener claro que nuestro proceso debe de empezar pronto, pero que tiene que estar funcionando a partir de enero. Aunque esto es 2014, si os dais cuenta hay un cambio. Vamos a ver qué pasó en el 2013. En el 2013 es muy parecido, pero si os dais cuenta en el 2014 hubo más búsquedas en este periodo. Pero en definitiva la gráfica nos indica obviamente el punto más álgido, cuando empieza y cuando termina. De esta manera nosotros tenemos que hacer nuestro proceso de posicionamiento antes para que esté operativo 100% en la época de más volumen de búsqueda de nuestro producto o de nuestro servicio. De manera que imaginaros las posibilidades que te da esta herramienta que se llama Google Trends. Echar un vistazo, entrar. Además, esta herramienta se puede utilizar sin ningún tipo de acceso, aunque yo esté aquí logueado, pero podéis utilizarla sin ningún tipo de acceso y empezar a buscar información, empezar a comprobar palabras claves de vuestro producto, de vuestro servicio, y vais a ver un montón de información que os puede ayudar a cambiar algunas cosas o a tener en cuenta otras. De manera que sacarle mucho partido a esta información. Y de momento vamos a continuar con nuestro capítulo de escoger nuestras palabras clave. Ya tenéis un montón de información y continuamos. Bien, ya hemos visto la herramienta de palabras clave de AdWords, que espero que la empecéis a utilizar desde ya. También hemos visto un poco SEMrush, que habéis visto que es una herramienta súper potente, que tiene muchísimas opciones y que podéis utilizarla muy bien para encontrar información sobre todo de lo que está haciendo la competencia y de esa manera darnos ideas para nuestras palabras clave. Y también hemos visto Google Trends. Google Trends es una herramienta también muy interesante que nos da información en el tiempo detallada de las tendencias y también nos va a ayudar a encontrar las mejores palabras clave. Y por supuesto nos va a dar información muy útil porque vemos qué está pasando desde años atrás. Estamos viendo las tendencias de las palabras clave y vamos a tener digamos, esa información por anticipado para saber cuándo tenemos que estar y dónde tenemos que estar. Por último, digamos que tenemos Webmaster Tools y Analytics, que como ya os he comentado, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un capítulo posterior, pero que sepáis que estas herramientas nos van a ayudar, no nos van a ayudar a encontrar palabras clave, pero sí que nos van a dar información muy importante de las palabras claves que están utilizando ya nuestros usuarios y por las que acceden a nuestra página web. De esa manera vamos a probablemente descubrir nuevas palabras clave que no funcionan y otras que sí funcionan. Pero eso lo vamos a ver en próximos capítulos. Lo que nos queda ahora por ver es algo también muy chulo. Es otra fórmula que podemos utilizar para encontrar palabras clave. ¿Recordáis que habíamos hablado al principio que nos podríamos meter en la piel de nuestro cliente potencial para descubrir palabras clave que nos puedan venir bien para nuestro negocio? Y también, junto con esa idea, también podemos utilizar la función autocompletar de Google. Esta función es muy interesante y probablemente tú ya la has utilizado, porque cada vez que buscas en Google, Google te ayuda. Google te autocompleta la búsqueda. Es una función que Google tiene, que instaló en el buscador en el año 2010 y que obviamente ha afectado bastante a las búsquedas y además ha afectado para bien, porque ahora mismo, si te das cuenta,
las búsquedas se hacen muchísimo más rápidas. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil, tú lo has visto, cuando tú escribes algo en Google, Google te sugiere búsquedas relacionadas con lo que tú estás escribiendo. Y la manera en que o el criterio que utiliza Google no es más que la popularidad, lo cual nos va a ayudar a utilizarlo para encontrar palabras clave, porque Google se basa en lo más popular, de manera que si estamos buscando una palabra clave y podemos utilizar esta herramienta para encontrar ideas, que sepamos que las ideas son populares, es decir, la gente lo está buscando. Aquí tenéis un ejemplito de cómo hacer una B o una bibliografía, una bomba, y fijaos, puede salir cualquier cosa, ¿no? O cómo hacer una base de datos. Es decir, Google nos da digamos, autocompleta la búsqueda con palabras o con frases que tienen popularidad, que la gente está buscando. Entonces os voy a decir cómo yo a veces he utilizado esta herramienta para encontrar palabras clave. Una cosa interesante, vamos a entrar en Google, vamos a acceder a Google. Bien, vamos a entrar en Google y vamos a escribir, por ejemplo, diseño de. Y ya Google nos da un montón de ideas. Diseño de interiores, cocinas, jardines, camisetas, diseño de moda. Todas estas son frases o palabras clave que tienen popularidad con lo que acabamos de escribir. ¿Vale? Ya empezamos a comprobar cómo funciona esto de la función autocompletar. Una cosa que sí os quería dejar bien claro, ¿vale? Es que cuando utilicemos esta función, lo ideal no es que estemos logueados con nuestra cuenta de Google. Porque al estar logueado con nuestra cuenta de Google, Google tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo nuestro historial de búsqueda. De manera que lo ideal para encontrar palabras o ideas de palabras clave es que estemos deslogueados, ¿vale? De nuestra cuenta de Google. De esa manera está, digamos, a cero y por lo tanto vamos a utilizar la función autocompletar al 100%, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, por ejemplo, como bien hemos dicho antes, estamos con las palabras clave abogados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a borrar y vamos a poner abogados. Vamos a ver qué empieza a salir. Madrid. Y si pongo, por ejemplo, abogados para, ya empiezo a recibir algunas ideas. Mira, abogados para todos, abogados para empresas, abogados para separaciones, abogados para divorcios, abogados para personas sin recursos. Si yo escribo, por ejemplo, abogados, quito la palabra y pongo expertos, fijaos lo que empieza a salir. Abogados expertos en seguridad social, abogados expertos en familias, abogados expertos en hipotecas, en herencias, inmobiliarias. Es decir, y fijaos las posibilidades que nos da esta herramienta de autocompletar de Google. Es decir, es una herramienta súper potente para encontrar palabras clave y además palabras clave, como vimos anteriormente, de poca competencia y además palabras clave que tienen popularidad. Por lo tanto, es fantástico. Os voy a poner otro ejemplo muy, muy chulo. Mirad, cuando no sepamos, por ejemplo, una demanda de algún producto, o ni siquiera sabemos el producto, fijaos qué interesante lo que nos da la función autocompletar de Google. Si yo pongo aquí comprar, ya me empieza a salir algunas ideas relacionadas. Vale, comprar entradas, comprar billete AVE, comprar iPhone 6, comprar coche, comprar Apple Watch. Ok, pero si yo empiezo a escribir, si yo aquí empiezo a escribir con la primera letra del abecedario, yo pongo comprar A, ya tengo unas ideas. Comprar Apple Watch, aire acondicionado, autocaravana, acciones, aceite de coco. Bien, lo mismo con la B. B. Comprar billete, BQ, billete. Lo mismo con la C. Comprar coche, comprar casa, comprar camisetas. En definitiva, yo puedo escribir aquí todo el abecedario y voy a ver un montón de ideas que me va a dar la función autocompletar de Google. Y simplemente sin salir de Google, lo cual es fantástico. Y otra cosa interesante también que podemos chequear cuando hacemos las búsquedas en Google es que si le damos a cualquier búsqueda, por ejemplo, comprar entradas de cine, Google al final nos va a dar también un número de palabras clave o de frases relacionadas con la que hemos escrito aquí, lo cual aquí también tenemos la posibilidad de encontrar
palabras clave súper buenas y que probablemente sean palabras clave con poca competencia. Recuerda que las palabras clave que tienen más de 3 o 4 palabras ya son palabras con poca competencia, pero con bastante retorno, ¿vale? Son palabras clave enfocadas a la conversión, que obviamente hablaremos de eso más adelante. Así que espero que te pongas a buscar con estas herramientas que hemos visto, ¿vale? Que empieces a encontrar tus palabras clave. Volvemos aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro blog, nuestro folio, nuestra hoja, lo que queráis, y nuestro lápiz, y vamos a empezar a trabajar desde ya. Vamos a hacer un ejercicio que obviamente vais a hacer muchas veces cuando trabajéis en posicionamiento, y que es escribir listas de palabras clave. Eso lo vais a tener que hacer siempre. Pero vamos a empezar primero por, digamos, el sentido común y el conocimiento que tenemos de nuestro propio producto o servicio y de nuestro cliente, obviamente. Así que vamos a ponernos en la piel de nuestro cliente y vamos a hacer una lista de palabras clave teniendo en cuenta cómo lo buscaría nuestro cliente. Y a continuación, hombre, procurar que la lista sea al menos de 10 palabras clave, ¿de acuerdo? También vamos a hacer una lista de problemas o consultas que puedan tener nuestros clientes. Ya lo vimos antes en YouTube, ¿de acuerdo? Y encontrar las palabras o frases clave sobre esos problemas o esas consultas. Y por supuesto os voy a pedir que os creéis una cuenta en Google AdWords y reviséis el volumen de búsquedas de las palabras clave, de las listas de palabras clave que hemos hecho, y obviamente que encontréis nuevas ideas. Así que, por supuesto, también podéis utilizar la función autocompletar, y también os recomiendo muchísimo que os deis de alta en SEMrush. Con estas herramientas vais a hacer vuestras listas de palabras clave para continuar con nuestro proceso de posicionamiento. Más adelante, en algunos módulos más adelante, vamos a entrar más de lleno en el mundo de las palabras clave, pero para comenzar a escoger bien vuestras palabras clave, tenéis estas herramientas que son muy interesantes, y espero que empecéis a sacarle partido de ellas. Así que vamos a hacer el ejercicio y continuamos con el megacurso.